Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Hernández y yo voy a hablarles hoy de la forma. Normalmente cuando hablamos de forma como elemento de validez nos referimos a la manera en que debe de expresarse el consentimiento, ya que como sabemos la voluntad debe de expresarse de una manera que la ley señala para que se generen los efectos deseados de ese acto jurídico o bien para que el contrato sea considerado como válido. Fausto Rico, Garza y Cohen establecen tres formas. Una, que es la forma primaria, que es cuando el consentimiento expreso debe revestir formalidades particulares. La forma secundaria, que es cuando el consentimiento expreso debe de ir en un documento escrito. Y la forma terciaria, que es para los casos en los que van más allá de lo escrito, como lo sería la escritura pública o la ratificación de firmas, entre otras. Bueno, como antecedentes tenemos al derecho romano, que como los derechos primitivos sabemos que eran demasiado formalistas y que se requería cumplir con ciertos formulismos o con ritos necesarios para que los actos fueran válidamente celebrados. Al final de la etapa clásica y en el posclásico hubo un avance en el consensualismo, aunque no llegó a ser regla general durante el derecho romano. Sin embargo, las formalidades, aun en casos no necesarios, se solía utilizar como medio de prueba. Posteriormente, el derecho canónico se apartó de los formalismos y respetaban la palabra dada y surge el principio pacta sunt servanda. Posteriormente, el derecho natural racionalista pondría énfasis en el poder de la voluntad como factor creador del derecho privado y por consiguiente constituye el origen del consensualismo moderno. Fue hasta el Código de Napoleón el que consagra en el mundo de la codificación y en el mundo del derecho el consensualismo como regla general, y aunque en el BGB no se produjo al respecto ninguna cláusula expresa donde se ponga como regla general el consensualismo, sin embargo muchos doctrinarios consideran que esta es la regla general, el consensualismo. En nuestros códigos anteriores, como el de 84, ponía como condición que para que el contrato sea válido, en el artículo 1279, fracción cuarta, establecía que se haya celebrado con las formalidades externas que exige la ley. Ahí podemos ver el formalismo. Sin embargo, la regla general del consensualismo se consagra en el artículo 1323, que establecía que ningún contrato necesita para su validez más formalidades externas que las que expresamente están prevenidas por la ley. Nuestro código vigente tiene el acierto de establecer con toda claridad la regla general, que es el consensualismo, y la vemos consagrada en el artículo 1796, que establece: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Aquí podemos ver que la regla general es el consensualismo, mientras que la excepción es el formalismo. Bueno, ¿y qué podemos entender como forma? La forma la podemos entender como la manera específica en que se debe de manifestar la voluntad o el consentimiento expreso para que se genere un contrato válido. Y como sabemos, en todos los contratos formales se requiere que el consentimiento, además de ser expreso, vaya revestido de ciertos requisitos, que son llamados formalidades. Lo que podemos decir en general es que los contratos formales son los que Garza, Fausto Rico y Cohen consideran como la forma secundaria, que es aquella que debe de ir de manera escrita. Aunque hay ciertos contratos y ciertos actos jurídicos que requieren de una forma terciaria, que es lo de una formalidad un poquito más elevada, como sería la ratificación de firmas o que se celebre ante testigos o bien una escritura pública. También un elemento muy importante de la forma es la firma, ya que en los contratos escritos, independientemente de que se exija una forma terciaria o cualquier otro formalismo, lo que se requiere es un elemento para que se les haga atribuibles a quien manifiesta la voluntad, y este requisito es la firma, que viene consagrado en el artículo 1834. Bueno, y como firma, ¿qué podemos entender? Como firma podemos entender el trazo hecho de puño y letra por una persona que atribuye a un documento prueba de su autoría o bien aprobación de su consentimiento. La esencia de la firma autógrafa, que es a la que nos referimos, consiste en que dicho trazo de puño y letra solo su autor lo pueda realizar.
porque sí, para que haya una mayor seguridad jurídica y sepamos o realmente tengamos la certeza de quién es quien celebra ese acto o ese contrato. También se habla mucho de la firma electrónica, aunque sabemos que no es viable y que no ha sustituido de manera total la firma autógrafa por dos motivos, ya que aún no es asequible a todas las personas como una herramienta para atribuir certeza, ya que no, pues, como ya lo he dicho, no todas las personas pueden acceder a una firma electrónica. Y lo otro es que cierto tipo de firmas electrónicos resulta fácil, salvo en los que hay datos biométricos, como lo serían las huellas o los ojos, prestar elementos para crear la firma a alguien más y ésta pruebe u otorgue actos jurídicos en nombre del titular de la firma. O sea que alguien más podría usar nuestra firma debido a la poca certeza que genera. Y también hay supuestos en los que una persona no puede firmar o no puede hacer una firma autógrafa, que en el artículo 1834, en el párrafo segundo, nos establece el supuesto de que si alguna de ellas no puede firmar o no sabe, lo hará otra a su ruego o lo que quiere decir en su representación, y en el documento se imprimirá la huella del interesado que no firmó. Normalmente esto pasa con las personas mayores, debido a que ya no pueden firmar o se les dificulta, entonces un representante firma por ellos y posteriormente se pone su huella en el documento. También hay otro supuesto que se puede dar, que es la falta de forma, que es cuando la forma exigida por la ley no se cumple y por lo tanto el acto estará viciado de nulidad relativa, conforme al artículo 2228. Lo que quiere decir que si se celebra un contrato en el que hay objeto y consentimiento, pero no se cumple la forma, el contrato existe pero es anulable. Y esto se puede resarcir o reparar mediante una acción, que es la acción pro forma, y que esta le compete a todos los interesados conforme al artículo 2229. Como decía, este contrato puede ser confirmado si se hace con la forma prescrita con la ley, lo que sanaría el vicio de la forma. Y también otra regulación que encontramos sobre estos supuestos es el 1833, que nos establece que cuando la ley exige determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma, no será válido, salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Y también el 2232, que establece que cuando la forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley. Aunque aquí podemos encontrar dos antinovias. La primera es que el requisito de que no se trate de actos revocables. Este requisito es ilógico, pues si la parte a la que se deba demandar la formalización puede revocar el acto, como sucede en el mandato, no tiene ningún sentido la acción. Y la segunda es que si se refiere a la acción, que si la acción solamente compete a las partes o bien a cualquier interesado, entonces ¿cuál realmente podríamos regular? ¿Cuál nos regularía, no? Pero en este punto tenemos que recurrir al mismo argumento. Lo más apropiado es que la acción corresponda a cualquier interesado y no solo a las partes, pues así se brinda una mayor protección jurídica a todos. Lo que sí, y para concluir, es de advertir que el interés que debe de tener la persona para estar legitimada a ejercer la acción es el interés jurídico, es decir, aquel que la afectación que sufre una persona en su esfera jurídica de derechos y de la tutela que la ley brinda para protegerla. Supongamos, no sé, yo celebro un contrato con otra persona, pero no cumple con las formalidades. Yo o esa persona o algún interesado que tenga un interés jurídico por ese acto o negocio jurídico, lo puede pedir esta acción para que sea válido ese contrato.